Entonces, cada vez que en la Biblia que vemos Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, una referencia a esta palabra, Todopoderoso, Adonai, otra vez, refiere, porque está reemplazando otra vez a Jehová, Yahweh. Entonces, es el mismo Dios, el mismo nombre. So we could say this is replacing. Usaba esto para reemplazar Jehová, because they couldn't say that out. Yes, Porque no podían decir los vocales. Entonces Adonai usaba en vez de estos nombres para evitar ese problema de no decirlos el nombre original entero. Sería como un apodo. It would be like a nickname. Yeah. Parecido a un apodo. Like a nickname. Porque no podían decir su nombre original entero. Okay. Now, I told you here at the bottom of page 6. Y la última pregunta en la página 6. La última número 5 en la página 6. You see, in the bottom here, page 6 here, that Septuaginta you put down here. Come over here. Yeah. Okay. Read this. La palabra a través de la Septuaginta. Yeah, Septuaginta. Septuaginta. Would you underline that? Subrayen, por favor. Septuaginta. Septuaginta. And then put down the years is a BC right here. Esos son los años antes de Cristo. It's there, and you say this means it's a Roman. It's a 70. L is a 50. X is 10. 70. Ese LXX significa 70. Ese número romano, ¿verdad? 70. Entonces, pueden anotar ahí que LXX significa 70. Okay, now Septuaginta in Latin means number 70. Septuaginta en Latin. Septuaginta en latín significa 70. 70. Okay? So that expresses in Roman language it's LXX. Y en romano, en latín, se escribe 70 LXX. You know that. Estaba en eso. Okay. That's very famous. That's why I'm explaining this to you. Es famoso, por eso estoy explicando esto. Now, what year is it? ¿Y qué año? ¿Qué año? It's about 250 or 300 before Jesus. Entre 200, más o menos 250 a 300 años antes de Cristo. Now, I'll tell you historical background on this book. Y vamos a hablar un poco de la historia de este libro, el Septuaginta. Now, this is about 300 years before Jesus Christ. Más o menos 300 años de Cristo. At the time, there were many Jewish people immigrating to Egypt, Alexandria, Egypt. En esa época, 300 años antes de Cristo, había una multitud de judíos que se iban a Egipto para vivir, emigraban a Egipto, particularmente en la ciudad de Alexandria, Egipto. That's Egypt, you say. It's just a neighboring country of Israel. Y Egipto es el país vecino de Israel. Just like Argentina. Sería como gente que se iba en Argentina, de Paraguay. Paraguay, okay. Now, many Paraguayans living in Argentina. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos paraguayos que viven en Argentina. For many years. Y por muchos años. They all have forgotten Paraguay language. Y después de un tiempo, tal vez los paraguayos en Argentina dejan de hablar guaraní y se olvidan de guaraní. The Jewish people, their descendants in Egypt, had forgotten, Jewish language. La misma cosa pasó con los judíos que estaban en Egipto. Salieron de Israel, se fueron en Egipto, vivían en Alexandria y dejaron de hablar su idioma, y los hijos no entendían el idioma hebreo. Now,
What is the Jewish language? ¿Y cómo es el idioma de los judíos? Hebrew language. Hebreo. Hebreo. Okay? Now, Old Testament was written in Hebreo. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Those children, immigrant children in Egypt, they could not read Hebreo. Y hubo un problema, porque los hijos de los judíos que vivían en Egipto no podían leer hebreo, no sabían hebreo. So the father said, hey, they have forgotten all our God stories here. Y los padres reconocieron que hubo un problema, porque sus hijos no podían leer las historias acerca de Dios. Okay? At the time, all the areas, you see, peoples spoke Greek language. Porque en esa época la gente hablaba griego. En Egipto estaban hablando griego. Los hijos de los judíos hablaban griego. Just like we speak English outside. Okay? Sería como en los otros países nosotros hablamos inglés al viajar en otros países. So Paraguayan children in Argentina only speak and read English. Sería como, por ejemplo, los hijos de los paraguayos que viven en Argentina se olvidan de guaraní y solo castellano. O si decimos que aprenden inglés también, y solo inglés y castellano, pero nada de guaraní. Se olvidan su idioma de Paraguay. Because of that, you know, the fathers, church fathers in Egypt say, hey, we have to make Bible, Hebrew Bible, okay, translated into Hebrew language, so that the Greek language, so that our children can read, okay, Old Testament Bible. Entonces los padres ahí en Egipto, los judíos, decidieron que tuvieron que traducir la Biblia desde el hebreo al griego para que sus hijos pudieran entender la palabra de Dios, las historias de Dios. So the top leader summoned, gathered 70 scholars, 70, okay? You guys come, okay? Let us discuss this problem. Entonces los líderes de los judíos invitaron a 70 académicos, 70 hombres, para ir y reunir con ellos. So what can we do? Y hablaron, ¿qué podemos hacer? Our children cannot read Hebrew Bible. Les explicaron, nuestros hijos no pueden leer, no saben leer en la Biblia en hebreo. So what would be the solution to that? ¿Cómo vamos a solucionar esto? They said, let us translate the Bible into what? Into Greek language. Entonces los 70 que se fueron dijeron, déjanos traducir la Biblia, vamos a traducir la Biblia de hebreo a griego. So how long it took them? You see here? 284 through 247, about 40 years. Y miren un poco la cantidad de años, aquí en la página 6, ¿cuántos años fue para traducir la Biblia de hebreo a griego? ¿Cuántos años duró para pasaron para que esos 70 académicos podían traducir la Biblia desde hebreo, el original, a griego? 737. Yeah. Casi 40 años, 37 años. Eso es el tiempo que costó para traducir la Biblia al griego. It took them about 37 years, right? 37 años para traducir el Antiguo Testamento. BC 284 minus 247. De 284 años antes de Cristo hasta 247 años antes de Cristo. Ese fue el tiempo que ellos cumplieron ese proyecto de traducir la Biblia del Antiguo Testamento desde hebreo a griego. Okay? Now, in the process of the translation, okay, they came up with the problems. How we should identify the name of God. Y en el proceso de la traducción llegaron a este problema. Entonces, ¿cómo vamos a escribir el nombre de Dios?
¿Cómo vamos a traducir su nombre? Now, all these names here are Hebrew names here. Porque todos estos nombres son hebreos. Now, their challenge is how to translate this Hebrew God's name into Greek. Entonces el desafío para ellos era cómo se puede traducir estos nombres en hebreo al griego. And they say, wow, we cannot translate this into Greek, so let us translate this one, okay, into Greek. They couldn't translate this. And they cannot, but only they can translate this one. There wasn't a word. No, there is no word for that. No hubo una traducción para estos nombres. No podían traducir Yahweh ni Jehová al griego. No existía la palabra. Entonces tenían que traducir de Adonai. Entonces el único nombre de Dios que tenía para traducir, que podía traducir desde hebreo al griego, era Adonai. Adonai means this Almighty. Porque Adonai significa todopoderoso. Ellos podían traducir ese concepto, ese nombre, pero no Yahweh ni Jehová. So they say, okay, we will translate God's name out of this Adonai, okay, into Greek word. So the Greek word Adonai means curious. Entonces, podían traducir el nombre Adonai al griego. Había una palabra, y esa palabra es curios. So you put down Greek, would you come here? Say Greek. Yeah. Entonces, mientras todos estos nombres acá, Yahweh, Jehová, Adonai, hebreo, y cuando traducieron el Antiguo Testamento al griego, usaron curios. Curious. El nombre en griego para Dios, curios. Would you say after us? Curious, 5 times. Repiten con nosotros 5 veces. Curios, Curious. curios, curios, Curious. curios, curios. Is that Hebrew or Greek? ¿Hebreo o griego? Griego. Greek. Okay, Greek word. Curious. The curious actually, curious, okay, now, when Bible scholars translated curious into English, okay, they translated this curious into English, say the Lord, capital letter, okay. Cuando llegaron a traducir curios al inglés, esa es la palabra en inglés. La palabra que ellos podían decir en inglés era the Lord, lo que significa el Señor. The Lord, esa es la palabra en inglés. Yeah, you write down in your language. And so when they would translate, Señor, okay. Entonces la palabra que cuando querían traducir curios a los idiomas más modernos como inglés, castellano, salió así. En inglés, the Lord, lo que significa el Señor. El Señor. Okay. Now, what language used in the New Testament? What language? Entonces, ¿qué idioma se usaba para escribir el Nuevo Testamento? Yeah, this one. Entonces, el mismo idioma que de la Septuaginta. Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento también está en el mismo idioma que la Septuaginta. Okay. In the New Testament, you will not find God's name, Yahweh, Jehovah, even Adonai. You cannot find these languages. Y por eso, en el Nuevo Testamento no vas a ver estos nombres de Dios. No vas a ver en el Nuevo Testamento Yahweh, Jehová,
Adonai, porque son palabras en hebreo, son nombres hebreos. Y por eso en el Nuevo Testamento no usan estos nombres. You will find that God's name in the New Testament, El Señor. Vas a encontrar en el Nuevo Testamento el Señor. No vas a ver Jehová, por ejemplo. Vas a ver en el Nuevo Testamento el Señor, porque este viene del griego. Now, in the New Testament, when we read El Señor, okay, tell me, which person of Trinity God often, normally, refers to? Which person? Cuando se dice el Señor, ¿cuál persona de la Trinidad llega a nuestra mente? Jesús. Dios. Jesús. Right? Jesús, ¿verdad? So now here, actually, Kurios is Jesús. Entonces podemos decir, Curios, el Señor, iguala a Jesús. Then, let's go back. Entonces vamos a repasar nuestros pasos. You see there, here, when you say El Señor, Jesús, that means, he is Kurios. Entonces cuando decimos el Señor o cuando hablamos de Jesús, estamos diciendo Curios. And also, he is Adonai in El the Old Curios, Testament. el Curios es el griego. En el Antiguo Testamento, Curios viene del nombre Adonai, todopoderoso. Pero Adonai tiene la raíz de Curios. And also, he is Jehovah. Pero Adonai reemplazó a Jehová. El mismo nombre, mismo Dios, pero diferente nombre. Diferente palabra, mismo nombre. Adonai reemplazó a Jehová. He is Yahweh. Y Jehová es Yahweh. And also, he is Jehovah Dios. Pero Yahweh es Jehová Dios. We'll study more in detail later. Más tarde vamos a entrar en algunos detalles más de esto, pero más tarde. This is just the beginning. Es solamente el comienzo. Now, you see here, now it's a time for all of you. Try to memorize all this development here. Okay, vamos a desafiarnos en memorizar el desarrollo, la historia del nombre de Dios. Just to sit down and hearing is not enough. El estar aquí escuchando esta lección no basta, no es suficiente. You will forget in a day. Porque ni un día va a pasar, vamos a olvidar de esto. I guarantee that you will forget. Te garantizo. Si salimos de aquí, de ahora mismo, vamos a olvidar de todo esto. So now it's a time. I'm going to spend about, say, around 5 minutes here for your mutual discussions and talking each other. Que lo que quiero hacer es ahora, vamos a pasar unos 5 minutos para hablar de esto, para discutir, charlar de esto entre ustedes. Try to explain to your next door. Explica a tu vecino. Open your mouth and try to teach each other. Enseña a tu vecino del nombre de Dios. This is the way you can memorize this. Eso es una forma de memorizar. Cuando uno llega a poder enseñar, ya está memorizando la información. Since you are teachers. Entonces, porque ustedes son profesores, son maestros, son pastores. Eso es su trabajo, ¿verdad? Enseñar. Entonces, practicamos ahora, enseñando al vecino la historia del nombre de Dios. You look at me. Bien, un momento más. Mira un momento más hacia acá. I'm a teacher. Yo también soy profesor. I memorized all this. Yo memoricé todo esto. That's why I am able to teach you without any note. Y por eso yo puedo enseñar sin mis notas, porque tengo memorizado.
What if I just open this note and read it and then copy it and read it like that? Would you like me? Sería un buen tiempo. ¿Les interesaría si yo, en vez de hablarles así, tenía mi libro, leía de mi libro, copiaba, leía, lo copiaba? ¿Eso daría tan gusto mi lección? No. No. That's why if you want to be a good teacher, powerful teacher, you have to memorize it. Entonces, para ser profesores, maestros, personas que pueden enseñar con poder, hay que memorizar. Para enseñar con poder la información. Right? ¿Verdad? What would be the best way for memory? ¿Qué es la mejor forma de poder memorizar algo? Let me tell you. Just very simple. Best way for memory is repeat, repeat, repeat. Repetir, repetir, repetir. La mejor forma de memorizar. Repetir. Repetir, repetir, repetir. Then what would be the best way for repetir, repetir, repetir? ¿Y entonces cómo uno puede repetir, repetir, repetir? ¿Cómo se puede repetir? Best way is you open your mouth and tell people about it. Hay que abrir la boca y contar, y hablar, compartir. The memory retention scholars, the scholars were specialized in how to make a memory. Okay, they said this: the best way for memory is this: you open your mouth and you speak, and your voice will re-enter back to your ear. Then it goes down to memory system. Entonces, los académicos que hacen investigaciones en cómo la gente memoriza, dicen que la mejor forma de memorizar información es decir. Después de aprender, hablar. Porque lo que pasa es cuando